¿Quién anda ahí? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Esa noche, un joven del pueblo desapareció en el bosque. Nadie supo qué pasó. Los vecinos lo buscaron durante horas entre los árboles, pero no encontraron nada. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. A la mañana siguiente, un viejo del pueblo decidió salir a buscarlo. Su nombre era Don Eusebio. El anciano caminó lentamente por el sendero del monte. Las hojas crujían bajo sus botas y una ligera neblina cubría el bosque. Don Eusebio observaba cada rincón entre los árboles, hasta que algo llamó su atención en el suelo. El viejo se agachó lentamente y entonces lo vio. Era el sombrero del joven. Estaba tirado en el camino, cubierto de hojas y tierra húmeda, pero del muchacho no había rastro alguno. Don Eusebio levantó el sombrero y miró alrededor del bosque. Entonces, desde lo profundo del monte, escuchó una voz. Era una voz suave, una voz dulce, que parecía llamarlo. «Eusebio». El anciano se quedó inmóvil. La voz venía desde la parte más oscura del bosque. Don Eusebio dio unos pasos hacia los árboles, pero algo dentro de él le decía que algo no estaba bien, porque los viejos del pueblo siempre advertían lo mismo. Cuando una voz dulce te llama en el bosque, no siempre es una persona. De pronto, entre la neblina del monte, algo se movió. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, Don Eusebio alcanzó a ver una figura oscura. La silueta parecía la de una mujer, pero cuando la neblina se movió, el anciano notó algo que le heló la sangre. Aquella figura no caminaba, se movía saltando, y por un instante, entre la oscuridad del bosque, solo pudo verse claramente una sola pierna, porque esa noche, la pata sola anda cerca, dijo con voz temblorosa. Don Eusebio se quedó quieto. El bosque estaba oscuro, demasiado oscuro. La niebla se movía lentamente entre los árboles viejos cubiertos de musgo. En sus manos todavía sostenía el sombrero blanco que había encontrado en la tierra. Era lo único que había quedado del joven desaparecido. Nada más. El anciano levantó la mirada hacia lo profundo del bosque. Todo estaba en silencio. Un silencio pesado, como si el bosque estuviera escuchando. Don Eusebio dio un paso lento sobre la tierra húmeda, luego otro. El viento comenzó a mover suavemente las ramas de los árboles. Entonces, se escuchó un sonido entre la oscuridad, un paso. Don Eusebio se detuvo, esperó. El bosque volvió a quedar en silencio, pero unos segundos después, se escuchó otra vez, otro paso, pesado, golpeando la tierra mojada. El anciano frunció el ceño, porque ese sonido no era normal. No eran dos pasos, era solo uno, como si alguien caminara con una sola pierna. El corazón de Don Eusebio comenzó a latir con fuerza. Levantó lentamente la mirada hacia los árboles y por un instante, muy a lo lejos, algo se movió entre la niebla. Una figura, alta, delgada, que desapareció rápidamente entre los troncos. Don Eusebio tragó saliva, porque ahora lo sabía con certeza. Aquella cosa lo estaba observando desde la oscuridad del bosque. Don Eusebio avanzaba lentamente entre la niebla del bosque. No había huellas, no había señales del joven desaparecido, solo el silencio, pesado, que parecía envolverlo. El anciano sentía algo, una presencia que lo observaba desde la oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba entre los árboles antiguos. De repente algo llamó su atención. A lo lejos, entre la maleza, venados muertos, dispersos por toda la tierra húmeda. Sus cuerpos estaban rígidos, sus ojos vacíos, y la sangre seca manchaba la hojarasca. El olor de la muerte flotaba en el aire. Don Eusebio tragó saliva y avanzó con cautela. Entre los árboles vio cruces antiguas, algunas desgastadas, otras cubiertas de musgo. Parecían marcar un lugar olvidado por el tiempo. El anciano sintió un escalofrío, porque comprendió que no estaba solo. Algo lo seguía, algo que lo observaba entre las sombras.
El viento soplaba, moviendo las ramas, y en cada crujido de la madera parecía escuchar pasos, un solo paso, lento, pesado, como si alguien caminara con una sola pierna. Don Eusebio respiró hondo, apretó el sombrero blanco contra su pecho y murmuró: «Sí, la pata sola está aquí». Y a lo lejos, la niebla se movía como si algo estuviera a punto de aparecer. Don Eusebio permanecía de pie frente a la choza. La madera vieja crujía con el viento del bosque. Todo estaba cubierto de musgo, como si aquella casa hubiera sido olvidada por muchos años. El anciano respiró profundo. Algo dentro de él le decía que no debía entrar, pero también sabía que aquel lugar escondía respuestas. Empujó lentamente la puerta. La madera chirrió en medio del silencio. Don Eusebio dio un paso dentro de la choza. La luz del bosque apenas entraba por las rendijas de las paredes. El interior estaba oscuro y el aire era pesado. Entonces lo vio. Ropa, camisas viejas, pantalones, sombreros tirados por el suelo. Había ropa de muchas personas, como si todos hubieran llegado ahí y jamás hubieran salido. El anciano avanzó un poco más y entonces su sangre se heló. Entre la ropa había cráneos humanos, muchos. Algunos estaban sobre una mesa vieja, otros estaban en el suelo, cubiertos de polvo y tierra. Don Eusebio sintió un escalofrío recorrer su espalda. En aquella choza no había nadie, ni una sola persona, solo el silencio y los restos de quienes alguna vez entraron allí. El anciano miró lentamente alrededor y murmuró con voz baja: «Aquí termina la gente que entra a este bosque». En ese momento, algo se escuchó afuera, un golpe seco sobre la tierra, un solo paso, pesado, lento. Don Eusebio levantó lentamente la mirada hacia la puerta, porque sabía que aquello que caminaba en el bosque había llegado hasta la choza. La puerta de la choza permanecía abierta, y allí, en el umbral, estaba ella, la pata sola. Su largo cabello oscuro cubría su rostro. Su única pierna tocaba el suelo del bosque. Se mantenía quieta, observándolo con ojos oscuros y penetrantes. Don Eusebio caminaba despacio dentro de la choza. Sus pasos crujían sobre la madera vieja y polvorienta. Se movía con cuidado, rodeando sombreros abandonados, ropa vieja y cráneos esparcidos por el suelo. Cada respiración del anciano se hacía más pesada. No apartaba los ojos de la criatura. El viento del bosque entraba por la puerta, moviendo el cabello de la pata sola como si tuviera vida propia. Don Eusebio se acercó a una mesa vieja, estudiando cada rincón de la choza, buscando alguna manera de protegerse. La criatura seguía inmóvil, sin entrar, pero su presencia llenaba todo el espacio de la casa de un frío aterrador. El silencio era insoportable. El tiempo parecía detenerse mientras los segundos pasaban lentamente. Don Eusebio dio un paso más, acercándose un poco a la puerta. Sus manos temblaban, pero no se detenía. La criatura lo miraba, quieta, como midiendo cada movimiento. El aire se volvió más frío. Parecía que algo invisible mantenía la pata sola parada en la puerta, sin avanzar. Entonces don Eusebio recordó una oración muy antigua que le enseñaron sus abuelos. Sacra sit mihilus, non draco sit mihidus, va de retro satana, nunquam suade mihibana, sun mala quae livas, ipse venena vivas. Dentro de la vieja choza, el aire se volvió pesado. Don Eusebio seguía mirando a la criatura parada en la puerta. Su cabello negro se movía lentamente con el viento del bosque. Entonces el anciano recordó aquella antigua oración que le enseñaron sus abuelos. Con voz firme comenzó a recitarla. Las palabras resonaron dentro de la choza vieja, lentas, antiguas, como si el mismo bosque las escuchara. La pata sola dejó de moverse. Por un momento,
Parecía que algo invisible lo obligaba a permanecer en el umbral. El viento comenzó a soplar más fuerte. La criatura lanzó un grito agudo, un sonido que helaba la sangre, y de un solo salto desapareció entre los árboles del bosque oscuro. El silencio volvió. Don Eusebio permaneció quieto unos segundos, respirando con dificultad. Había logrado ahuyentarla, pero no había vencido a la criatura. El anciano salió lentamente de la choza y comenzó a caminar de regreso por el bosque. Buscó por todas partes, entre los árboles, entre la maleza, cerca del río, pero nunca encontró al joven. No había huellas, no había ropa, no había ningún rastro, solo el silencio del bosque. Don Eusebio regresó al pueblo antes del amanecer, y desde aquella noche nadie volvió a ver al muchacho. Pero los viejos del lugar dicen que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, todavía se escuchan los lamentos de un joven perdido en el bosque. Y algunos aseguran que la pata sola aún sigue buscando a su próxima víctima. Después de aquella noche de terror en el bosque, don Eusebio caminó con paso lento y cansado. El frío de la madrugada le calaba los huesos y su corazón todavía latía con fuerza, recordándole cada sombra que había visto. Finalmente llegó a la casa de su vieja amiga. Allí la encontró sentada afuera, en su vieja silla de madera, con el rebozo cubriéndole parcialmente el rostro. Sus ojos reflejaban años de historias oscuras que pocos se atrevían a escuchar. «Eusebio», dijo ella en voz baja, «sabía que volverías». El anciano respiró hondo y murmuró, «La vi. Estaba en la puerta. No pudo entrar». La mujer asintió lentamente. Guardó silencio unos segundos mirando hacia el bosque antes de hablar. «Hace muchos años, esta criatura fue una mujer. Vivía con su marido en una casa cerca del bosque, pero lo traicionaba con su patrón. Una noche su marido descubrió la verdad. Consumido por la rabia, tomó su machete y en un acto terrible le arrancó la pierna. La mujer gritó de dolor y desesperación, pero nadie pudo salvarla. El marido, furioso, prendió fuego a la casa, dejándola morir entre las llamas, sola y desesperada. Pero la muerte no la reclamó. Algo oscuro la levantó de entre las cenizas. Desde entonces, vaga por el bosque, saltando con su única pierna, buscando a quienes se atreven a internarse en la noche. Su cabello largo y enredado cubre parcialmente su rostro, y sus gritos helan la sangre de los que la encuentran. Así comenzó la maldición de la pata sola. El viento soplaba entre las hojas secas, y a lo lejos parecía escucharse un lamento, un recordatorio de que la pata sola aún acecha y que su historia de traición, castigo y venganza sigue viva.